Dios Televisión presenta Grandes Celebraciones. Alabemos y glorifiquemos juntos el nombre de Dios. ¿Cuántos pueden decirle Hosana, Rey de Reyes? Sálvanos, Jesús. Sálvanos, Padre. Hoy levantamos un clamor a ti. Levantamos nuestro cántico a ti. Exáltate, Rey de Reyes, al que vive para siempre. Hosana, Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo es. Un amor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos, inundando en el desierto brote ríos y vida sopla. Vamos a declararlo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Vamos con más fuerza a decirlo. Hosana,
Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. ¿Cuántos declaran que el Todopoderoso es el Rey de nuestras vidas? ¿Cuántos tienen gritos de guerra? Amén, Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Cuántos declaran que tienen libertad esta tarde? ¿Cuántos declaran que hay libertad? Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Vamos a decirlo. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Hoy danzamos con libertad, porque somos sus hijos. Vamos a decirlo. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Vamos a decirlo. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Vamos a decirlo. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, la casa de Dios, sí hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Vamos a decirlo con júbilo. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. ¿Cuántos declaran que en esta casa hay libertad? Somos libres por el poder del Todopoderoso. Vamos a decirlo. Libertad en la casa. Vamos a declararlo. Libertad y al danzar. Libertad en la casa. Vamos a decirlo. Libertad y al danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, sí hay libertad, hay libertad, hay libertad en esta casa, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, y por su sangre libres soy, que somos libres, y por tu sangre libre soy, libre soy. Somos libres, Jesús, por el poder de tu palabra.
¿Cuántos pueden danzar esta noche en el río de Dios? ¿Cuántos pueden danzar en el río de Dios? Que den un grito de guerra. Esta noche nos gozamos los alegres, porque celebramos que el Señor nos tiene con vida. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad con su salvación. Vamos a decirlo. Y ese río del Señor que nace de su corazón nunca se secará, y esta ciudad se alegrará. Nos gozamos en tu presencia, poderoso. Te exaltamos, Rey de Reyes. Y juntos hoy decimos: yo danzo en el río, yo danzo en el río, y en el río de Dios, y en el río de Dios. Danzamos en tu río, amado. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable y llueve del cielo, fluye aquí. Vamos a decirlo. Y ese río del Señor que nace de su corazón nunca se secará, y la cosecha se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, y en el río de Dios, y en el río de Dios. Yo danzo, y yo danzo en el río, yo danzo en el río, y en el río de Dios, y en el río de Dios. Yo danzo en tu río, me sumerjo en tu río. Hoy nos sumergimos en el río de Dios. Vamos a decirlo. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios es aquí. Vamos a declararlo. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios. Vamos a decirlo con alegría. Y hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Y soy libre, libre, el río de Dios es aquí. Vamos a decirlo. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, y en el río de Dios, y en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, yo danzo en el río, y en el río de Dios, y en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Y soy libre, libre, el río de Dios es aquí. Vamos a decirlo. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Somos libres, libres, el río de Dios es aquí. Nos deleitamos en la presencia de mi amado, de mi Señor, del Todopoderoso. Hoy danzamos en tu río. Te exaltamos, Rey de Reyes. ¿Cuántos pueden decirlo? Y yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Vamos a decirlo. Y yo danzo en el río, y yo danzo en el río de
solo hay personas alegres. Vamos a decirlo, yo danzo en el río. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. Y en el río de Dios. Y en el río de Dios. Y hay vida. El río de Dios. Hay gozo. El río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios es aquí. Vamos a decirlo, hay vida. Y hay vida en el río de Dios. Y hay gozo en el río de Dios. Somos libres, libres. El río de Dios está aquí. El gozo de nuestro amado está en ese lugar. Está en nuestros corazones. Tú eres mi gozo, mi razón de vivir. Eres tú, Señor. Y amén, amén y amén. ¿Cuántos dan un grito de júbilo al Todopoderoso? ¿Cuántos pueden levantar sus manos esta tarde, noche? Y en un momento de intimidad con Dios, en un momento de suma adoración con el Rey de Reyes, puedan levantar sus manos y pensar en cómo el Señor nos ha guardado, cómo el Señor hoy nos tiene en ese lugar levantando las manos, adorando como iglesia, cómo el Señor nos ha permitido llegar hasta este momento, cómo el Señor nos ha guardado en el hueco de su mano, cómo el Señor ha puesto muros en nuestras vidas, cómo el Señor ha guardado nuestras vidas. Tú cuidas de mí, Señor. Hoy podemos decirle: muros rodeando esto. Pensé que mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Mi corazón te alabará. Vamos a decirle al Todopoderoso: en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Se acabará, se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, y Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará, porque hemos puesto nuestra confianza en ti. En ti confiaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, eres fiel.
Tú siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel, Señor. Tú siempre has sido fiel con mi vida, con mi familia. Yo sé que tú mueves montaña. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Dice el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montaña. Yo creo en ti. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Te confiaré, sigue en pie, tú eres fiel. Dígalo, iglesia. Andaré, en tus manos estaré, siempre he sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Levante sus manos, iglesia, y adórele. Tú siempre has sido fiel. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, Señor. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Te adoramos, Señor. Yo quiero que usted ahí donde está, los que estamos aquí en el templo, como los que están en sus casas, siguiendo nuestra transmisión, podamos decirle al Señor: tú has permanecido fiel, siempre has sido fiel, Señor, con nosotros. Y esta noche te damos adoración, exaltamos tu nombre, reconocemos que eres el Dios de nuestra salvación, eres el Todopoderoso, eres el Creador de los cielos y la tierra, y todo cuanto existe fue creado por tus manos. En esta noche, Señor, levantamos nuestras manos a ti, en señal que nos rendimos por completo delante de tu presencia. Espíritu Santo, desciende con poder. Conforta el corazón de aquel que ha estado descaído, desalentado. Que el poder de tu Espíritu Santo lo levante con fuerza. Si hay enfermos, que sean liberados de toda atadura, de toda enfermedad. Sean libres esta noche por el poder de tu palabra y por la unción de tu Espíritu Santo. Declaramos, Señor, que esta noche vamos a ser llenos de tu presencia. El poder de tu Espíritu Santo nos va a ministrar. Tú convertirás, Señor, toda debilidad en fortaleza, toda pobreza en riqueza. ¿Usted lo cree en esta noche? ¿Usted lo cree en esta noche? Yo quiero que usted le dé un fuerte aplauso al Señor Jesús, que se escuche
Dele una ofrenda de palmas a aquel que vive y reina por siempre, al Señor Jesucristo. La iglesia está de pie. La iglesia está despierta. Diga amén, diga amén, diga amén. ¿Dónde están los vivos esta noche? De un grito de júbilo. Aleluya, aleluya. Bienvenidos. Bienvenidos. Mire a la persona que está a su lado, así de lejos, dígale, hermano o hermana, que Dios le bendiga. Aleluya. Aleluya. Puede sentarse. ¿Para cuánto Dios ha sido bueno? Alguien podrá decir, ¿cómo es que Dios ha sido bueno si estoy pasando una situación bien difícil? Pues yo quiero decirle que está de pie aún en medio de la dificultad, porque Dios le está acompañando, porque Dios está en su lado. Dios ha sido bueno, Dios sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno. Queremos dar la cordial bienvenida también a los que están siguiendo la transmisión a través del canal 39, Estéreo Fiel 107.7 y las redes sociales como el Facebook. Yo quiero que ustedes desde acá, desde el auditorio del Ministerio Internacional La Cosecha, le demos un fuerte aplauso al Señor por esas vidas, por esas personas que hoy nos siguen. Quiero aprovechar un momento antes de la palabra para dar gracias a Dios por la vida de la pastora María Elena, que está de cumpleaños el día de hoy, al igual que una de mis hijas, Astrid Paola, que está conmigo esta noche, está cumpliendo años también. Les queremos felicitar, y si alguno entre nosotros también está cumpliendo años, muchas felicidades, que Dios pueda añadirle muchos años más de vida, llenos de su gracia y de su favor. Así que todos en esta noche les decimos feliz cumpleaños. Bueno, apláudalo pues. Quiero que vaya conmigo a la palabra. El apóstol Misael nos ha dado la oportunidad y el gran privilegio de ser los portadores de la palabra esta noche. Confiamos en el Señor que Él va a hablar a nuestro corazón. Primera de Pedro, capítulo 5. Uso desde el versículo 1 hasta el 14. Pero quiero irme directamente al versículo 8, donde dice el apóstol Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Viendo ese pasaje, Dios nos dio un tema para compartirlo hoy con ustedes: iglesia vigilante. Y esa palabra vigilante, la mejor definición que nosotros podemos encontrar sobre esta palabra es mantenerse despierto de forma voluntaria. Pero también habla acerca de cuidar algo con mucha atención. Definitivamente, Dios nos ha entregado como iglesia una salvación grande, la cual debemos cuidar y debemos atesorar. Y debemos estar vigilantes para que el adversario de nuestra alma no nos aparte del propósito y de la voluntad que Dios tiene preparada para la iglesia. Y creo que es necesario que entendamos el contexto de esa escritura que está en el primer libro de Pedro, capítulo 5, porque no podemos dudar de ninguna manera de la posición tan importante
que poseía el apóstol Pedro en la iglesia en ese momento. El Espíritu Santo le había constituido como el portador y el portavoz de los discípulos desde el día del Pentecostés. Pedro había sido enviado por el Señor, usted recordará, a la casa de un hombre llamado Cornelio para de esa manera abrir las puertas de la salvación a los gentiles. Los gentiles eran aquel pueblo que no pertenecía a la nación de Israel. Y cuando nosotros leemos, iglesia, el libro de los Hechos, nos damos cuenta en ese libro que para los creyentes de la iglesia primitiva, el apóstol Pedro tenía un fuerte liderazgo sobre ellos. De tal manera entonces que las palabras que escribía el apóstol Pedro tenían una gran relevancia y una gran importancia para ellos. Y una de las mayores preocupaciones que muestra el apóstol a los cristianos que se encontraban dispersos por el mundo en ese tiempo es que él estaba profundamente interesado en orientarlos, sobre todo a aquel liderazgo que estaba frente a la iglesia, frente a una congregación. Y el apóstol Pedro comienza a escribirles esta palabra tan importante que hoy toma tanta relevancia entre la iglesia. El apóstol Pedro sabía que las presiones que habían sobre los cristianos en ese momento eran fuertes, que buscaban la forma de apartarlos del llamado que el Señor les había hecho. De alguna manera estaban ejerciendo presión para que pudieran abandonar su fe. Y el apóstol Pedro los exhorta, los alerta para que puedan estar vigilantes en cuanto a su vida espiritual, en cuanto a su relación con Dios. Y ponía como base la esperanza que había en ellos sobre el regreso del Señor Jesucristo, que aún en medio de las situaciones adversas ellos pudieran mantenerse firmes en la esperanza en Cristo Jesús. En este tiempo que el mundo ha estado experimentando, la iglesia tiene que estar vigilante, la iglesia tiene que estar despierta. Esta pandemia que ha experimentado el mundo es como una alerta acerca de las palabras proféticas que están escritas en la palabra, acontecimientos que han de suceder en el futuro y que tienen que ver con la iglesia, pero que también tienen que ver con la venida del Señor Jesucristo. Y la iglesia tiene que estar despierta, la iglesia tiene que estar velando. Nosotros como iglesia no podemos descuidarnos de nuestra relación con Dios ni un momento. Y lastimosamente, en estos días, 5 meses, que la nación ha tenido que estar confinada y no hemos tenido la oportunidad de poder reunirnos en la iglesia, en el templo. Lamentablemente muchas personas se han enfriado. Muchas de ellas se han apartado del camino del Señor. Lamentable, ¿no? Muchas personas han menguado en su relación con el Señor. Ya no hay oración, ya no hay búsqueda de la lectura de la palabra. Hay muchas personas, Pastor Gómez, que aún están temerosas de volver al templo. Pero no es tanto el temor a la enfermedad que está enfrentando las naciones del mundo. Más tiene que ver con nuestra vida espiritual. Porque hemos permitido
que nuestra vida espiritual tenga un decaimiento. Pero es tiempo, iglesia, de despertar. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de estar de pie. Es tiempo de seguir caminando en el camino del Señor. Si usted está conmigo en esta noche, tiene que despertar y decir amén. Y en ese pasaje, el apóstol Pedro da un consejo para el liderazgo, que tiene que ver con el liderazgo de la iglesia. En el versículo 1 al 4 de ese capítulo 5 de Primera de Pedro, dice: ruego a los ancianos que estén ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Verso 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen que tendrán una corona incorruptible de gloria? ¿Cuántos lo están esperando? Igualmente, jóvenes, ¿dónde están los jóvenes de la cosecha en esta noche? Que me den el mejor grito de júbilo. No vinieron los jóvenes hoy, Gómez. El mejor grito de júbilo, los jóvenes. Y les habla también a los jóvenes: están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Consejos prácticos que el apóstol Pedro da al liderazgo. Primero es que debemos alimentar el rebaño. Ese mandato, apacentad la grey de Dios, tiene mucho peso sobre nuestras vidas, que de alguna manera el Señor nos ha permitido estar frente a un grupo de personas a las cuales nosotros apacentamos. Y por tratarse del tipo de líder que era Pedro, entonces él da un mandato y le dice: apacentad la grey del Dios. El servicio de los ancianos y líderes, todo el servicio que nosotros brindamos en la obra del Señor, amados, nunca debe originarse de un sentido de presión o por obligación. Nunca debemos asumir tales posiciones por obligación, sino que debemos desempeñar ese liderazgo que Dios nos ha permitido allá en los barrios, en las colonias, en los grupos, con disposición, con alegría. Debemos hacerlo voluntariamente. De todo lo que se nos requiera hacer en la obra de Cristo Jesús, debemos hacerlo de manera voluntaria y con una gran disposición para el servicio de la obra de Cristo. ¿Dónde está esa gente linda que siempre está dispuesta para servir al Señor, no importando las circunstancias que puedan venir a su vida, no importando lo que pueda atravesar? Esa persona siempre está dispuesta para apacentar la grey de Dios. Ese grupo de personas que Dios le permite predicarles cada semana, ahí en el barrio, ahí en el vecindario. Dios nos ha dado una linda responsabilidad, un lindo trabajo de poder apacentar su grey. ¿No cree que usted es un privilegiado de Dios? El que el Señor le haya conferido tanta confianza en cederle sus ovejas para que usted las pueda apacentar. ¿No cree usted que ese es un privilegio maravilloso? ¿Cuántos lo están creyendo? Levánteme su mano si le estoy predicando a las personas correctas en esta noche.
Entonces, si se nos ha delegado esa responsabilidad y nosotros la hemos recibido de manera voluntaria y no por obligación, debemos darnos cuenta que debemos alimentar bien ese rebaño, que esas ovejas necesitan buen pasto, buena palabra, y para ello se requiere que su vida esté conectada a la fuente inagotable de vida, que es Cristo Jesús. Usted tiene que buscar la palabra para que usted pueda tener pastos verdes. Usted tiene que orar cada día. Usted tiene que buscar el rostro del Señor. Usted tiene que orar, usted tiene que vigilar, usted tiene que ayunar para que usted pueda tener siempre una buena palabra para esas vidas. Porque a usted se le va a demandar un día sobre el estado de esas ovejas. ¿Cuánto lo están entendiendo? Habrá un momento en el que usted tendrá que dar cuenta de sí al Señor, la condición de esas ovejas que el Señor le ha encomendado. Por lo tanto, el apóstol Pedro da un consejo al liderazgo de la iglesia en cuanto a alimentar el rebaño, hacerlo de la manera correcta. Que tengan buen pasto las ovejas, buena palabra, buena administración. Pero otro consejo que el apóstol da a la iglesia es ser ejemplos de la grey. Y ser ejemplo habla de tener un buen testimonio como verdaderos cristianos, como verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Ser ejemplos de la grey en todo sentido, en palabra, en hecho. Que ellos puedan ver que nosotros estamos siendo guías para sus vidas. Oh, ¿cuántos tienen un buen testimonio delante de los hombres en esta hora? Denme un fuerte aplauso a los que tienen un buen testimonio delante de los hombres. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos lo creen? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Usted es una nueva criatura. Usted ha sido redimido y lavado con la sangre de Cristo Jesús. Usted ya no debe ser la misma persona que era antes de conocer a Cristo. Usted debe dar testimonio de esa transformación y de ese cambio que Dios ha hecho a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Pero usted debe dar demostración de esa novedad de vida. Usted debe demostrarle al mundo que realmente usted ha conocido a Cristo Jesús. Y el apóstol Pedro está diciéndole a los líderes, le está diciendo a la iglesia que deben ser ejemplos de la grey, dando buen testimonio delante de los hombres, que el mundo pueda darse cuenta que Ministerio La Cosecha tiene liderazgo, tiene gente maravillosa, gente que realmente ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, aquel que puede transformar las vidas. ¿Cuántos han experimentado transformaciones en su vida de parte de Dios? ¿Cuántos han sido transformados por el poder de Cristo Jesús en este lugar? Si usted ha sido transformado por el poder de Cristo Jesús, le voy a pedir que levante sus manos, ondee sus manos y dígale: gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida y por lo que sigues haciendo en mi vida. Porque cada día el Señor nos sigue transformando. Pero mire qué maravilloso el consejo que el apóstol Pedro le está dando a los líderes y a la iglesia en general. Y otro consejo es que debemos esperar la recompensa del Señor. Todo el servicio que usted brinda al Señor y todas las batallas que usted libra a diario por causa de Cristo tienen grandes recompensas en esta vida y en la venidera. Yo no sé cuánto lo están creyendo en esta hora, pero si usted lo está creyendo, dele un fuerte aplauso al Señor por el amor de Cristo. Así que, mi amado hermano, esas batallas que tú libras a diario
en el caminar con el Señor, en el servicio de la obra de Cristo, no es en vano. Hay momentos que has tenido que sembrar la palabra con lágrimas, y Dios lo conoce. Hay momentos que has tenido que sembrar la palabra del Señor y predicar el evangelio de Jesucristo en medio de la persecución, en medio del dolor y el sufrimiento. Pero no te has apartado ni un momento y no te has desalentado por ello. Has permanecido fiel, y eso tiene gran recompensa para tu vida. Dios tiene recompensas grandes para cada uno de nosotros. No desmayemos, no desistamos de seguir sirviendo al Señor. Iglesia, no desistas de seguir sirviendo a Cristo. Mantente firme, aún lo que pueda venir en el futuro a las naciones del mundo. La iglesia tiene que estar velando, la iglesia tiene que estar perseverando, la iglesia tiene que estar firme, porque la recompensa que le espera es mayor. La recompensa que le espera es grande, es maravillosa, en esta vida y en la venidera, en la eternidad. Si lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Vamos, iglesia, despierta. Todo líder cristiano debe recordar que es responsabilidad delante de Dios, que fue quien lo colocó en ese lugar privilegiado. Y su meta debe ser siempre agradar al Señor. Aunque el hecho de agradar al Señor sea desagradable a los hombres. Aunque el hecho de agradar al Señor, iglesia, sea desagradable a los hombres, pero es mejor agradar a Dios y no a los hombres. Oh, aleluya. ¿Cuántos quieren seguir agradando a Dios? ¿Cuántos quieren seguir agradando a Cristo y no a los hombres? Muchas veces por temor dejamos de agradar a Dios por agradar a los hombres, porque tenemos temor, el qué dirán de mí. Pero mire qué importante. Pedro se encontraba entre los discípulos cuando le pidieron a Jesús que les explicara sobre la destrucción del templo y el fin del siglo. En el libro de Mateo capítulo 24 y versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así que el apóstol Pedro escuchó la descripción de Jesús de todo lo que sucedería en el mundo hasta su segunda venida. El apóstol Pedro había escuchado las mismas palabras de Jesús acerca de todas esas señales que acontecerían antes de su regreso. Pero también el apóstol Pedro recordaba las promesas de Cristo sobre su regreso después de preparar una morada para los suyos. Y en el libro de Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 2 y 3, dice la palabra: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El pensar en que algún día vamos a comparecer ante el Señor para darle cuenta de nuestro servicio
nos hace pensar, iglesia, que cada día debemos estar vigilantes para no descuidar primero nuestra salvación, esa salvación que se nos ha sido dada por gracia, que ha sido un regalo del Señor, pero que no debemos descuidar ni un momento. Todo lo que está viviendo el mundo, las señales que están aconteciendo, son un anuncio, una vez más, de lo que está a punto de acontecer. Y que la iglesia debe recordar siempre, permanentemente, lo que el Señor está diciendo en esa palabra, que Él fue a preparar morada, un lugar donde Él está, pero donde también un día estaremos con Él, todos aquellos que creemos a su palabra y que esperamos su regreso. ¿Dónde están los que esperan su venida? No, de veras, porque hoy, mire, Pastor Gómez, casi ni se habla de esto, pero ¿cuántos esperan su regreso? No, de verdad, ¿cuántos esperan su regreso? Por tanto, iglesia, debemos estar vigilantes, porque el enemigo no descansa y él buscará la manera de apartar la iglesia de la verdad de Cristo, de alejarla de la verdad de Dios, de la sana doctrina, de torcer la doctrina de Cristo. El enemigo buscará muchas estrategias para enredar a la iglesia en cosas que lo apartan de la voluntad y del propósito de Dios. Por eso la iglesia debe estar vigilante, despierta, nunca perder el enfoque. Y lo que mejor nos hace estar despiertos y vigilantes es la palabra de Dios. Levante su Biblia en esta hora, por favor. Levante su Biblia en esta hora, por favor. Lo que nos hace estar despiertos y vigilantes es la palabra de Dios, es la Biblia. Aquí está el manual de vida para la iglesia. Aquí está la verdad de Dios para la iglesia. Aquí están las profecías de Dios para la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Pero hay que estar atentos a ella, a la palabra del Señor. Diga conmigo amén en esta hora. Apláudalo fuerte al Señor si lo cree. Hay que tomar tiempo para escudriñar la palabra, para meditar en ella, para que ninguna estrategia del diablo nos engañe. Ningún falso profeta que venga a hablar cualquier tontera nos aparte del propósito de Dios. Porque hoy ha aparecido mucha gente hablando un montón de disparates, Pastor Gómez, y que lastimosamente han apartado a mucha iglesia de la verdad de Dios. Y por eso es que la iglesia debe estar vigilante, atentos a la palabra del Señor, a la palabra de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿De qué conocimiento? Pues precisamente del conocimiento de la verdad de Dios, de la palabra del Señor. Y yo le preguntaría en esta hora, ¿cuánto tiempo usted le dedica a la lectura de la palabra, al escudriñar la palabra? Sinceramente, siendo buenos cristianos, ¿cuánto tiempo nosotros apartamos en el día para escudriñar en la palabra, para profundizar en ella? ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros a meditar en esa bendita palabra? Iglesia, despierta iglesia, porque vienen momentos difíciles para la iglesia. Escuche esto. Se está creando una plataforma a nivel mundial para desestabilizar la iglesia, para que muchos abandonen la fe, para que muchos abandonen
el camino de la salvación, el camino de Cristo, se aparten del Evangelio. Y es ahí donde nosotros debemos estar vigilantes de cuáles son las estrategias que el enemigo está trayendo. Pero también la iglesia debe estar despierta y vigilante, porque no sabemos el día ni la hora. Y yo creo que todos queremos partir a la presencia del Señor con Él. Yo no sé cuántos dicen amén conmigo en esta hora. Si no, estaríamos perdiendo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Pero la segunda cosa que vemos en esa lectura del apóstol Pedro, versículos 5 al 7, siempre del capítulo 5, hace una exhortación a que la iglesia mantenga siempre la humildad. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo primero que encontramos en esa escritura es la sujeción. Estar sujetos unos a otros. Escuche esto, porque mayormente a los jóvenes, levántenme la mano los jóvenes de 1 a 100 años en esta hora, por favor. Aleluya, Gómez. La edad y la madurez, jóvenes, merecen respeto. Yo no olvido que en mi casa me decían mis abuelos y mis padres: esas canas significan respeto. Entonces el apóstol Pedro hace una exhortación a que mantengamos la humildad, a que estemos sujetos unos a otros. Si bien los ancianos no son perfectos, jóvenes, pero sus años de experiencia los hacen dignos de ocupar cargos en los que fallarían los de menor edad. Por lo tanto, merecen respeto. Los ancianos merecen respeto. Ellos han pasado muchas pruebas y tormentos en la vida que quizá el joven aún no ha pasado. Yo recuerdo que me decía mi padre en unas ocasiones: mi hijo, cuando tú vas, yo ya fui y regresé. Significa que ellos ya vivieron experiencias que nosotros los jóvenes no hemos vivido. ¿Y por qué me quedan viendo cuando yo digo nosotros los jóvenes? Yo estoy joven todavía. Hay cosas que necesito aprender de Gómez y de Lifford. Merece respeto, y el apóstol Pedro dice: estar sujetos los unos a los otros. Y hay un aspecto importante en el cual todos los creyentes, sin importar su edad, se deben respetar unos a otros. Se deben respetar unos a otros. Es que no hay mayor bendición que el respeto. El respeto. Y el respeto, hermano, es algo que debemos practicarlo a diario. Pero cuando no hay humildad en nuestro corazón, escuche esto, iglesia, cuando hay soberbia en nuestro corazón, cuando no hay humildad en el corazón nuestro, cuando se nos han subido los humos a la cabeza,
no hay respeto por nada ni por nadie. Y el apóstol Pedro le habla a la iglesia y a los líderes principalmente de la iglesia y les exhorta a mantener la humildad y a estar en sujeción a los ancianos. ¿Cuántos hijos aquí valoran y respetan a sus padres? Bueno, como 2 levantaron la mano. Pregunto de nuevo, ¿cuántos hijos aquí valoran y respetan a sus padres? Pero cuando ya creciste, cuando ya adquiriste conocimiento en la universidad, te crees mejor que tu padre, ya no lo respetas, ya no lo valoras. Pero el apóstol Pedro dice que debemos sujetarnos, que debemos respetar y valorar a los ancianos. Y el mensaje que le está dando es principalmente a la iglesia, es a los líderes que están a cargo de la iglesia. Y Pedro reconoce el peligro de la soberbia cuando está acogiendo el corazón y la naturaleza del cristiano. Y él advierte y dice que Dios resiste a los soberbios. El favor del Señor siempre va a estar del lado de los humildes. Siempre el favor de Dios estará con los humildes. Y yo pregunto en esta noche, ¿dónde está la gente humilde de la cosecha? Salomón, uno de los hombres más sabios que ha conocido la humanidad, trató con bastante atención este asunto de la soberbia. Y en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, el versículo 5, pero también el versículo 18, mire lo que dice el proverbista. Es una declaración bien conocida por todos. Verso 5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Pero luego el verso 18 dice: antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y el orgullo es una actitud de arrogancia que se va elevando por encima de otros con altivez y con menosprecio. Eso es soberbia. El ego del orgulloso se sienta en un trono que no merece, y a veces sin conocerlo actuamos muchas veces con soberbia. Y por eso es que la iglesia debe estar vigilante, para que siempre se mantenga en humildad, que en la medida que Dios le vaya entregando dones, talentos a la iglesia, en la medida que Dios vaya entregando bendiciones a la iglesia siempre mantiene su posición de humildad. Diga amén conmigo en esta hora. Para ello necesitamos conocer más de Jesús. Necesitamos conocer más de Jesús. ¿Cuántos dicen amén conmigo en esta hora? Aquel que todavía tiene soberbia en su corazón, altivez en su corazón, es porque todavía necesita conocer más a Jesús. Porque Jesús, aún siendo Dios, se despojó de su gloria y, tomando la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, estando en la condición de hombre, no como Dios, sino como hombre, en carne. Y esa humillación y esa humildad le dio un nombre
y una exaltación. ¿Dónde están los humildes de la cosecha? Denme un grito de júbilo en esta hora. Así que por lo tanto, iglesia, la cosecha, debemos mantenernos vigilantes en cuanto a nuestras motivaciones, para que de esa manera podamos evitar que el orgullo gane terreno en nuestras vidas y a la vez nos traiga ruina. Pero también el apóstol Pedro habla no solamente de someternos unos a otros, para que podamos vivir en sujeción, debe haber humildad. Si no hay humildad en tu corazón, si aún hay arrogancia, si aún hay soberbia en tu corazón, difícilmente podrás someterte. Pero también el apóstol Pedro nos hace un llamado a humillarnos delante de Dios. Dios no puede bendecirnos si somos arrogantes y nos consideramos muchas veces autosuficientes. Todos los días de nuestra vida, iglesia, debemos reconocer nuestra dependencia de Él y admitir con franqueza que no tenemos la solución para todo. Debemos reconocer a diario, todos los días, nuestra dependencia del Señor. Tú podrás tener bienes materiales, riquezas, posesiones, pero sin Dios no somos nada. Yo no sé si lo escuchó en esta hora. Siempre debe existir una dependencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo en una ocasión: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Absoluta dependencia de Dios, a pesar de quién era el apóstol Pablo. A pesar de todos los logros adquiridos, el apóstol Pablo siempre reconoció su dependencia de Dios. Vamos, apláudalo fuerte si aún está dependiendo usted del Señor. Creo, sin temor a equivocarme, que en estos meses muchos, digo muchos, me incluyo, hemos tenido que aprender, hoy sí que, a depender absolutamente de Dios. Principalmente aquellos que fueron suspendidos de sus labores y que no están recibiendo un salario mensual. Porque muchas veces dependemos de nuestro salario, muchas veces dependemos de los bienes que poseemos, pero cuando se nos quita eso, entonces no nos queda otra que depender absolutamente de Dios. Yo no sé si usted está entendiendo la palabra, pero aunque tengamos bienes materiales y posesiones, siempre debemos tener absoluta dependencia del Señor. Dígame conmigo en esta hora si lo cree. Vamos, de un grito de júbilo en esta noche. El Señor Jesucristo declaró en el libro de Mateo, capítulo 23 y versículo 12: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando te humillas delante del Señor, no delante de los problemas, no, cuando tú te humillas delante del Señor, aleluya, Dios te enaltece, Dios te pone en alto, aleluya, Dios te pone en posiciones honorables, en posiciones privilegiadas, en posiciones de honor. Si lo está creyendo en esta hora, yo quiero que usted diga algo en este momento. Es un principio que está establecido en la palabra del Señor.
Algún día Dios nos va a exaltar cuando sea tiempo. Quizás no ha llegado el momento de tu exaltación, el momento de tu reconocimiento, pero llegará el momento, llegará tu día, y ese día está cercano. Dios te levantará, Dios te va a enaltecer. Yo no sé si tú lo crees en esta hora. Pero mire lo que dice la palabra. Gálatas 6:9, y quiero ir terminando. A su tiempo segaremos, si no desmayamos. Es que muchas veces solo leemos la última parte donde dice, a su tiempo segaremos, pero la segunda parte la obviamos, donde dice, si no desmayamos. Iglesia, no desmayes. Vamos, iglesia, no desmayes. El objetivo de Pedro era mostrarle a aquellos cristianos que de alguna manera habían sufrido lo que Dios haría con ellos después de un periodo de prueba. Cuando sea el momento apropiado, Dios hará cesar la crisis. Y cuando todo haya pasado, tú verás la recompensa de Dios. No sé si tú lo creíste en esta hora. Y Pedro lo que estaba haciendo era animando a la iglesia, animando a los cristianos para que siempre levantaran sus manos y alabaran a Dios en medio de la persecución, en medio de la dificultad, que se mantuvieran vigilantes, que se mantuvieran despiertos de todas las estrategias del enemigo. Pero hay algo importante que quiero dejar en su corazón en esta noche. El estar vigilante y el cuidado personal es su responsabilidad, de nadie más. Nadie puede velar por usted, sino que usted, por su vida espiritual. Porque muchas veces queremos culpar a otros, a segundas personas o a terceras personas por nuestra condición espiritual. Pero no se vale. Escuche esto, iglesia. Usted es el único responsable de su condición espiritual. Nosotros creamos ambientes, atmósferas, ayudamos, enseñamos la palabra, le predicamos el evangelio, pero es su responsabilidad mantenerse vigilante en cuanto a su vida espiritual. El día que aparezca el príncipe de los pastores, usted no le podrá decir al Señor: Señor, es que mira, mi descuido espiritual fue por causa de fulano de tal. Esa excusa no tendrá valor delante del Señor, porque usted y yo somos los únicos responsables delante de Dios de nuestra vida espiritual. Si está conmigo en esta hora, yo quiero saberlo. Por lo tanto, iglesia, sé vigilante. Por lo tanto, iglesia, despierta. Esta pandemia te ha tenido adormecido y has descuidado tu vida espiritual, lo más valioso. Es tiempo de despertar. Es tiempo de volver al redil. Es tiempo de enderezar lo torcido del camino. Es tiempo de humillarnos delante de Dios y reconocer que sin Él no somos nada. Yo no sé si usted lo está creyendo en esta hora. Yo no sé si como iglesia quiere estar siempre vigilando, despierto en cuanto a su vida espiritual. ¿Cuántos dicen: yo necesito estar más vigilante en cuanto a mi vida espiritual?
Necesito cuidar más de mi vida espiritual. ¿Cuántos creen que ya lo alcanzaron todo? ¿O cuántos creen que necesitan más de Dios? Pónganse de pie los que consideran que necesitan más de Dios. Solo los que consideran que necesitan más de Dios, pónganse sobre sus pies. Levante sus manos al cielo. Y yo quiero que lo diga conmigo en esta noche. Si hay alguien que está entre nosotros que necesita a Cristo Jesús, entregarle su vida al Señor o reconciliarse con el Señor, esta es su noche, esta es su oportunidad que Dios le está brindando. Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es la oportunidad que Dios te está brindando de salvación. Si esta noche necesitas a Cristo, haz esta oración conmigo. Dilo después de mí. La iglesia tiene sus ojos cerrados y orando por la salvación de las almas. Si entre nosotros hay alguien que necesita entregarle su vida al Señor o reconciliarse, diga conmigo: Dios eterno, reconozco que te he fallado, que he pecado, pero esta noche yo me arrepiento. Hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida por completo. Dígalo: sálvame, Señor. Sálvame de todos mis pecados. Perdóname de todos mis pecados y liberta mi vida. Hoy te recibo como mi Señor. Amén. Así como está la iglesia en quietud, ¿hay alguien entre nosotros que esta noche hizo esta oración para salvación o reconciliación? Levante su mano al cielo. ¿Alguien hizo esta oración conmigo para salvación, para reconciliación? Por allá veo unas manos levantadas. Por allá veo otro brazo levantado. Por aquí veo otro brazo levantado. La iglesia está aplaudiendo al Señor. ¿Alguien más? Allá veo otro brazo levantado. Los diáconos, si nos ayudan, tal vez se puede, ¿verdad?, anotar. Si no, los que escucharon por la radio y la televisión, escríbanos, haciéndonos saber que usted le entregó su vida a Cristo esta noche. Pero también como iglesia quiero que hagamos una oración en esta noche. Levante sus manos al cielo y dígalo conmigo: Padre eterno. Vaya, con fuerza dígalo: Padre eterno. Vamos, con más fuerza dígalo: Padre eterno, te pedimos perdón en esta hora porque no he sido aplicado en cuanto a mi vida espiritual. No he dedicado el tiempo para leer la palabra. Vamos, dígalo. No he dedicado el tiempo suficiente para orar, para tener comunión contigo, Señor. Yo quiero que la iglesia haga esta oración conmigo. Dígalo: pero a partir de hoy me comprometo contigo, Señor, a estar vigilante. Dígalo: como iglesia, a estar vigilante, despierto, cuidando la salvación que me has dado, porque espero tu regreso. Vamos, dígalo: porque espero tu regreso y quiero estar contigo, Señor. Vamos, dígalo: y quiero estar contigo, Señor, gozarme contigo. Dígalo: Espíritu Santo. Con más fuerza dígalo: Espíritu Santo, fortalece mi espíritu, mi alma y todo mi ser. Dígalo: hoy renuncio a toda pereza espiritual. Dígalo: hoy renuncio. Vamos, dígalo: a toda mediocridad. La desecho de mi vida. Vamos, dígalo: la desecho de mi vida. La echo fuera de mi vida. Y me levanto. Vamos, dígalo: y me levanto con más fuerza para servirte, Señor. Me levanto con más fuerza para servirte. Tú me levantarás, Señor.
Bendecimos a Dios por sus vidas. Cortamos la transmisión con la radio, la televisión. Gracias por habernos seguido a través de estos medios. Plus es más televisión. Plus es más televisión. Plus Televisión presentó Grandes Celebraciones. Te esperamos en nuestra próxima reunión en el Ministerio Internacional